el Señor Jesús estuvo hablando del reino de los cielos y del reino de Dios. Imagínense qué importante fue, ¿no? Y para mí fue tan trascendental ver cómo en Hechos 1:3 el Señor, aún después de que había sido crucificado y, como sabemos, fue retirado de la cruz, fue sepultado, pero dejó la cruz vacía. El Señor resucitó. Y dice la palabra del Señor en Hechos 1:3 que mientras el Señor se estuvo apareciendo durante 40 días a sus discípulos en diversas formas, en diversas ocasiones, y a diversos discípulos les estuvo hablando del reino de los cielos. O sea, para mí fue muy impactante ver en esta palabra cómo es un tema tan importantísimo, y gracias a Dios hubo el privilegio y la oportunidad de compartir esa importancia, ¿verdad? Pero en este tiempo, ya cuando estaba terminando su ministerio del Señor, materialmente, la última noche, cuando Él fue aprehendido para ser llevado a la cruz, esa noche que sus discípulos le preguntaron al Señor: Señor, ¿dónde quieres que preparemos la cena de Pascua? La cena de los panes sin levadura, se le llama también en la palabra del Señor. Y es una cena tan importantísima para el pueblo hebreo que esta cena, que ellos le llaman en su idioma original el Pesaj. El Pesaj significa la fiesta de la liberación, la fiesta de la libertad, en la cual ellos recuerdan el momento en que fueron libertados de la esclavitud cuando estaban en Egipto. Fueron libertados, y entonces recuerdan, hasta los que practican el judaísmo hasta en estos días practican la cena de Pascua llamándole el Pesaj, donde preparan y comparten el pan sin levadura, que es el matzot, se le llama en el idioma de ellos. Y por medio de esta cena ellos recuerdan esa conmemoración de la liberación del pueblo de la esclavitud en Egipto. Esta cena que ellos todavía celebran es la cena que sirvió de ilustración para que el apóstol Pablo nos diera la instrucción a nosotros, así como el Señor mismo dio la instrucción a sus discípulos en esa misma noche que iba a ser entregado, y que les dijo: tomad este pan, tomad esta copa, y la muerte del Señor anunciáis hasta que venga nuevamente con vosotros en mi reino. Y este mandamiento, esta ordenanza que nos dio el Señor, gracias a Dios, en nuestra iglesia la practicamos todas las veces que sea necesario, y nos gozamos en verdad. Nos gozamos recordando primeramente el gran sacrificio que hizo el Señor por nosotros, pero recordamos también el nuevo pacto. En esa noche precisamente fue cuando el Señor les habló de este nuevo pacto. Por eso el nuevo pacto no es tan mencionado como el reino de los cielos, porque el Señor lo reveló a sus discípulos hasta la última noche. ¿Están conmigo, mis hermanos? O sea, Él durante los 3 años que estuvo tratando su ministerio, durante todos esos 3 años no habló del nuevo pacto, habló del reino de los cielos, pero hasta la última noche Él les habló del nuevo pacto en su sangre. Y qué importantísimo es ese tema para nosotros, mis hermanos, y es lo que quiero que por favor me pongan atención para dar seguimiento a esto. ¿Qué significa? Porque nosotros cuando celebramos la cena estamos viendo estos dos actos, y de hecho en esta cena que les comentaba del pueblo hebreo, el Pesaj, ellos, los ingredientes principales que comparten en esta cena es
el pan sin levadura, que es la galleta que nosotros compartimos entre todos, y es el vino que se comparten entre ellos. De hecho, ellos una sola copa es la que sirven y la van pasando entre todos los familiares o los que participan de esta cena. Estos dos elementos se convierten en la parte central de este ceremonial. El Seder, le llaman el ceremonial de la noche de Pascua. Y esa noche no fue diferente. El Señor llevó a cabo, conforme a la tradición hebrea, esta cena de Pascua. Pero les habló de este dato revelador, de esta información reveladora, hasta entonces que no había sido enseñada ni predicada por el Señor. Esta copa representa mi sangre, que es derramada por vosotros. Esta copa que dice el Señor es el nuevo pacto en mi sangre. Entonces, este nuevo pacto es el que quisiera que le pongamos particular atención en esta tarde, en esta noche, mis hermanos, porque de eso se trata precisamente. ¿Y por qué lo digo? En primer lugar, porque ya había sido predicado cientos de años antes de esa última cena, cuando el profeta Jeremías había anunciado al pueblo de Israel que iba a ser dado un nuevo pacto, no como el pacto antiguo que había sido quebrantado por el pueblo de Israel, decía el Señor, decía Jeremías, el Señor a través del profeta Jeremías decía, porque el pacto ustedes lo quebrantaron, decía. Y ahora son los días en que viene un nuevo pacto. Estaba hablando de un hecho futuro. Pero en este caso y en esa noche el Señor estaba revelando esta copa representa el pacto en mi sangre, el nuevo pacto. Un pacto nuevo que iba a ser establecido y precisamente inició con el día y la tarde del Pentecostés, precisamente. Hoy que en nuestra iglesia estamos celebrando el aniversario de un Pentecostés donde vino el Espíritu Santo sobre los discípulos y nació la iglesia del Señor, la iglesia del Señor Jesucristo. En ese hecho, en ese acto y en ese momento es cuando se empezó, podríamos decir, hubo una inauguración del nuevo pacto, porque a partir de entonces los hermanos en la iglesia se reunían para tomar la cena del Señor, como lo hacemos hasta el día de hoy, conforme a su ordenanza, ¿sí? Este nuevo pacto, entonces, representa lo siguiente, mis hermanos. En primer lugar, para poder entender esta palabra, vamos viéndonos en la palabra misma del Señor. Nos revela diversos pactos que se llevaron a cabo durante toda la historia de la humanidad, desde el primer hombre y la primera mujer que hubo sobre la tierra, Adán y Eva. El Señor estableció un pacto entre ellos y Dios. Y en ese pacto el Señor les había dado una ordenanza, en primer lugar, que podían disfrutar de todos los bienes que había en el huerto del lugar llamado Edén. Podían disfrutar y podrían recibir y comer de todos los frutos y comer de todos los alimentos que había ahí. Pero les dijo una sola ley que no debieran haber quebrantado. Mas les dijo, de este fruto, del fruto de la ciencia del bien y del mal, no comeráis, porque el día que lo coman, ciertamente moriréis, les dijo el Señor. Un solo artículo. En este pacto solamente había un solo artículo, y ese artículo, ¿qué creen? Como lo sabemos por la palabra, fue quebrantado. El hombre quebrantó el pacto. El hombre terminó el pacto.
Dios no lo terminó, porque todos los pactos que Él ha establecido con el hombre, Él no los ha quebrantado, Él no los ha finiquitado, no los ha terminado, los terminó el hombre. Y esa es una gran diferencia. El momento en que ellos quebrantaron ese único artículo de la ley de Dios, en ese entonces quebrantaron el pacto. Entonces fue necesario que Dios estableciera otros pactos para poder llevarse a cabo. Y de esa manera es como Dios, a través de Moisés, ya más avanzados los años, ya cuando el pueblo de Israel había nacido a través de los patriarcas, a través de Abraham, Isaac y Jacob, y fueron llevados los hijos de Jacob, sus hijos y sus nietos, y fueron llevados a Egipto, como dice la misma palabra del Señor. Muchos años después entraron en esclavitud, siendo liberados ya después por Dios a través de Moisés. Vino la necesidad de establecer otro pacto en el monte Sinaí, que es la ley de Moisés, que dice la palabra del Señor. Y vino el antiguo pacto que fue para la iglesia. Pero ¿qué sucedió? Nuevamente el hombre incumplió el pacto. Y nuevamente fue el hombre quien echó a perder esa relación con Dios. Nuevamente fue el hombre quien quebrantó ese pacto, ese contrato que se había hecho con Dios. Y entonces, como dijo Jeremías, que era necesario que viniera otro nuevo pacto. No como el pacto que ellos habían quebrantado, porque ellos lo habían quebrantado. Vamos a ir a esa parte en unos momentos más. Pero el nuevo pacto, hay varias preguntas que es lo que vamos a analizar, mis hermanos. ¿Cuál es el nombre del nuevo pacto? Muchas veces hablamos en la iglesia y decimos el nuevo pacto, pero este pacto tiene un nombre, mis hermanos. La palabra del Señor revela su nombre en diversos pasajes, en Mateo 26, 28. También lo dice el nombre del pacto en Marcos 14, 24. También en Lucas 22, 20. Y en Primera de Corintios 11, 25 particularmente dice: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Entonces, este nuevo pacto tiene un nombre, que es el nuevo pacto en la sangre del Señor, en la sangre del Señor Jesucristo, o el nuevo pacto en la sangre del Cordero de Dios. ¿Están conmigo, mis hermanos? Este nuevo pacto tiene un nombre y para ser más específicos tenemos que ir a la palabra de Dios y llamarle por su nombre al pacto, el pacto en la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero ¿dónde y cómo fue firmado el pacto? ¿Cómo y dónde fue establecido el pacto? Debió haber sucedido algo importante. Antes la palabra de Dios tenía veladas tantas cosas y fue descubriéndose al paso del tiempo, y a través del Nuevo Testamento tenemos ya toda la palabra revelada completamente. No hay más palabra que tenga que añadir el Señor. Nada más, lo único que tenemos que hacer nosotros es escudriñar, analizar, estudiar y rogar al mismo autor de la palabra, que es el Espíritu Santo de Dios. Rogarle que nos revele, que nos diga qué es lo que ese tesoro escondido que está ahí, y que Él nos dé su palabra y nos dé su revelación. Y todo esto estaba nada más como una sombra anteriormente, así como la cena
de Pascua, la cena del Pesaj, que si nos ponemos a revisar toda la ceremonial que llevan a cabo ahí, está rodeado de tanta simbología. Y gloria a Dios, donde ahí está revelado el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Cordero de Dios que había sido sacrificado para hacer libre al pueblo de Israel, el Cordero que había sido sacrificado para que el sacerdote lo presentara en el templo y en el lugar santísimo una vez al año, rociando la sangre en todos los elementos para que fueran limpiados y rogando a Dios a través de la sangre derramada por todos los pecados ocultos de todo el pueblo de Israel. Todo esto era una revelación de lo que se iba a llevar a cabo más adelante. El Señor Jesús les estaba revelando en esa noche justamente cuando iba a ser aprendido, cuando iba a ser ofrecido en sacrificio como el Cordero perfecto en favor de nosotros. Y llegó el momento en que entonces el Señor fue crucificado, fue sepultado en un sepulcro nuevo, dice la palabra del Señor. Pusieron unos guardias, unas legiones de soldados romanos para cuidar, porque como había sido anunciado que iba a resucitar, pensaban que posiblemente los discípulos iban a ir a robar el cuerpo y para tratar de engañar a la gente que efectivamente había resucitado, y pusieron toda la guardia ahí, pero ni aún fue suficiente, porque el Señor resucitó con todo poder y con toda gloria. Y hasta entonces que se cumplió toda esta palabra, fue el momento en que estaba todo listo, ahora sí, para el nuevo pacto. Una persona en una ocasión, una persona del judaísmo, precisamente me preguntaba en una de las páginas donde me gusta compartir la palabra del Señor, me decía, sí, ¿un nuevo pacto? Bueno, a ver, ¿cómo fue establecido el nuevo pacto? ¿Dónde fue firmado? ¿Dónde está en la palabra del Señor que se llevó a cabo una ceremonia del nuevo pacto? A ver, quiero que me lo demuestres. Obviamente, para dar cualquier respuesta ante toda pregunta, tenemos que rogar y que el Señor nos revele con su palabra, mis hermanos. Yo les quiero invitar a que cada ocasión tengamos esa oportunidad de decirle, Señor, dime algo nuevo. Mis hermanos, se vale preguntarle al Señor. Muchas veces cuando vemos un pasaje y vemos, por ejemplo, cómo el Señor estaba siendo juzgado y cómo el pueblo de Israel gritaba, crucifícale, crucifícale, y un emperador romano decía, yo no encuentro ninguna culpa en él. Y muchas veces cuando vemos que un gentil, una persona que no era del pueblo de Dios, estaba viendo inocente al Señor, y su propio pueblo que había recibido milagros y señales y prodigios y tanta consolación y palabra, ellos ahora estaban pidiendo el sacrificio del Señor. Y se vale preguntarle al Señor, Señor, ¿qué sentías ahí? ¿Qué sucedía en tu mente? ¿Qué pasaba en tu mente en esos momentos? Se vale, mis hermanos, cuando usted esté leyendo la palabra del Señor, pregúntele al Señor, y ciertamente el Espíritu Santo nos va a llevar a una revelación. Entonces, cuando este momento que me hicieron esa pregunta, y dije, Señor, yo estoy seguro que sí está en tu palabra. ¿Cómo fue ese momento, Señor? Definitivamente fue algo tan importante que no debió haber pasado desapercibido. Y entonces, de rodillas y rogándole y en ayuno y diciéndole, Señor, revélame por favor. Ese acontecimiento fue tan importantísimo que nos fue revelado en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 5, cuando el apóstol Juan fue llevado en visión a los lugares celestiales, hasta el mismo trono de Dios, allá en los lugares celestiales. Él fue llevado en esa visión
para que fuera testigo, para que vieran sus propios ojos lo que estaba sucediendo ahí en ese lugar santísimo, en los mismos lugares celestiales, en el mismo trono de Dios. Apocalipsis 5 nos revela precisamente, se lo voy a leer textualmente. Dice Apocalipsis 5:1: vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, dice nuestro testigo, el apóstol Juan, y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Dice el apóstol Juan: y yo lloraba mucho, porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo siquiera. Pero dice el versículo 5: y uno de los ancianos me dijo: no llores, y aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y ahí fue el momento magno. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos para siempre sobre la tierra. Este cordero inmolado que se encontraba ahí era el mismo cordero que les había hablado la noche anterior de su sacrificio, y que les había hablado y les había dicho: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Y en ese momento se estaba llevando a cabo ese ceremonial, porque todo había sido cumplido ya. Y cantaban ese cántico nuevo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Sigue diciendo el mismo apóstol Juan: y miré y oí la voz de ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes, de nosotros, la iglesia, mis hermanos, y de los ancianos, y su número eran millones de millones, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a toda la creación, mis hermanos, el mar, los vientos, los árboles, toda la creación, dice, y todo lo que fue creado,
que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay. Oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la gloria, la honra, el poder por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Mis hermanos, ese ceremonial tan hermoso y tan majestuoso se llevó a cabo después de haber sido cumplido toda esta palabra del sacrificio del Cordero perfecto, toda esa palabra donde el Señor entregó su vida por todos nosotros. Cuando ya fue cumplido todo, fue bajado de la cruz, sepultado, y aún con tantos guardias, con el poder de Dios fue levantado para ser resucitado para nosotros. Mis hermanos, tenemos a ese Dios viviente, victorioso, triunfante, que un día se puso de pie ahí en medio del trono, en medio de todos los que adoraban, y estuvo ahí y fue el único digno que fue encontrado para tomar el libro del nuevo pacto y para desatar los sellos de la salvación en favor de nosotros, mis hermanos. Esto es algo maravilloso que el Señor ha puesto por nosotros. Este nuevo pacto es algo sumamente valioso, sumamente costoso, porque costó el sacrificio de esta persona perfecta, del único hombre perfecto que ha existido sobre la tierra. Pero el mismo Dios, hecho hombre, que fue sacrificado por nosotros, ese alto precio es el que fue pagado en favor de nosotros. Ese sacrificio fue perfecto. Y esto, mis hermanos, nos debe dar una gran satisfacción. Antes de recibir esta frescura de la palabra del Señor, para mí este capítulo 5 de Apocalipsis tenía el atrevimiento siempre de decir en escuela dominical: si se vale decir que hay un capítulo, un pasaje favorito en toda la Biblia, yo me atrevo a decir que Apocalipsis 5 es mi pasaje favorito, porque yo ahí leía una suprema alabanza al que está sentado en el trono, al Dios Todopoderoso, y una suprema alabanza al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sí, mis hermanos, si hay doctrinas que no reconocen esas cosas, aquí la palabra del Señor está diciendo todo lo contrario. El que está sentado en el trono y al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, son dignos de recibir toda la gloria, la honra y la alabanza para siempre. Me atreví a decir en ese tiempo que era mi pasaje favorito por toda esa alabanza. Y ahora que sé que fue el ceremonial del nuevo pacto, sigue siendo para mí ese pasaje el favorito en toda la palabra del Señor. Mis hermanos, amo yo muchísimo la palabra del Señor. Todo lo que está aquí escrito lo amo muchísimo, pero sin hacer menos a todo lo demás. Y si se vale decir, tengo un pasaje favorito, sigue siendo este Apocalipsis 5, mis hermanos. Es una palabra bellísima que tenemos que tenerla sellada en nuestro corazón. Entonces, este fue el gran acontecimiento que yo le compartí a esta persona del judaísmo. Y después de eso hubo silencio. Y yo pienso que la palabra del Señor está sembrada en el corazón de esa persona y sigue obrando, porque el Señor sigue salvando y añadiendo a la iglesia los que han de ser salvos. Amén. Así es que no pare, mis hermanos, mi hermana, en las redes sociales, donde sea, usted siga hablando del Señor, porque la palabra no va a volver vacía.
va a traer personas salvas para que el sacrificio siga valiendo la pena por tantas personas. Amén. Y ahora, ¿qué significado tiene para nosotros, para la iglesia, el nuevo pacto? ¿Qué es lo que significa? ¿En qué consiste? Y todo ese tipo de interrogantes es lo que tenemos que conocer. En primer lugar, para nosotros tenemos que tener presente que el nuevo pacto en este tiempo es el único pacto vigente por el cual podemos llegar a Dios. Mis hermanos, todos los pactos que habían sido establecidos, como les decía, en el pacto que hizo Dios con Adán y Eva, que ellos lo quebrantaron, Dios no lo quebrantó, pero ellos lo quebrantaron. Ellos terminaron con el pacto por incumplimiento. Y así también el pueblo hebreo, que les fue dada la ley, después le dieron la espalda y se olvidaron de la ley, la incumplieron e invalidaron este pacto que les había sido dado. Y dice Jeremías 31, en el versículo 31 y 32, dice: he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Mis hermanos, la casa de Israel, nosotros somos la Israel espiritual, la iglesia que ha sido redimida, porque en el tiempo antiguo, cuando Abraham fue ordenado para que su hijo unigénito, su único hijo de su amada esposa Sara, fuera sacrificado en el monte que Dios le había indicado a Abraham, pero que finalmente llegó el ángel e impidió que fuera sacrificado. Esa fue una gran simbología de lo que representaba Abraham como nosotros, el padre de la fe, el padre que ese día que el Señor le había ordenado que fuera a sacrificar a su hijo único, por fe se levantó Abraham y no dudó en ningún momento de ir a sacrificar a su propio hijo, creyéndole a Dios que la promesa se iba a cumplir, creyéndole a Dios que la promesa que iba a haber descendencia en favor de Abraham por toda la tierra, por todas las naciones y tribus y lenguas. Y en ese momento Abraham se constituyó como el padre de la fe, el padre que creyó, y esa fe le fue contada por justicia, pero al mismo tiempo esa fe fue establecida en favor de nosotros, de toda la iglesia. Por medio de ese acto viene la revelación de que nosotros somos la Israel espiritual. Entonces este nuevo pacto que es para la casa de Israel es para nosotros, mis hermanos. Amén. Dice el versículo 32 de Jeremías 31: no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Sigue diciendo: porque ellos invalidaron el pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. O sea que, como les decía, el hombre invalidó el pacto. Por esa razón podemos entender, Dios no invalidó ningún pacto, pero al haberlo invalidado el hombre, entonces en ese momento ya quedó eliminado ese pacto antiguo. Por eso fue necesario que el Señor mismo, en su trono de Dios, que el Señor mismo, quien había hecho los cielos y la tierra, descendiera y tomara forma de hombre para ser llevado hasta la muerte, y muerte de cruz, dice la palabra. Por eso Dios lo levantó, y lo levantó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Mis hermanos, entonces fue necesario, después de haber quebrantado el pacto, después de haberlo invalidado y haber sido eliminado ese pacto, Dios mismo viniera
a establecer un nuevo pacto con nosotros. ¿Se dan cuenta el gran significado para nosotros como la iglesia? Porque Dios nos ha hecho para eso, para reconocerle al Señor que Él es el único digno de ser reconocido y de ser alabado y ser glorificado. Tenemos que entender por esta misma palabra que el Señor estableció ese pacto y ese sacrificio tan inmenso, porque para Él, nosotros, mis hermanos, somos sumamente importantes. Dios hizo los cielos y la tierra. Dios hizo todos los planetas, todas las estrellas, toda la inmensidad de astros y de cuerpos celestes que existen en todo el universo, que se cuentan por millones de millones. Todo fue creado y todo fue puesto en su lugar. Y ahí en ese lugar no se mueven si no es por la voluntad de Dios. También creó Dios los cielos y la tierra misma. Y en la tierra misma también Dios creó todo lo que en ella hay: los árboles, los montes, los mares, los lagos, los ríos. Todo lo creó Dios. Las plantas, los peces, todo lo que existe. Pero dentro de todo lo que existe, nos crea a nosotros, mis hermanos. Nosotros somos lo más importante de toda su creación. Por eso fue necesario que Él mismo descendiera para redimir a toda la naturaleza junto con nosotros, pero para redimir nuestras almas y establecer este nuevo pacto en favor de nosotros. Y ahora, ¿en qué consiste? ¿En qué consiste este nuevo pacto? En primer lugar, debemos de entender que un pacto viene siendo como un convenio o un contrato, como se los voy a decir como ejemplo. Al momento de que alguien tiene una casa donde vive, pero por los recursos que ha tenido, tiene otra casa adicional. Y esta persona dice, bueno, yo voy a ofrecer esta casa y la voy a rentar y voy a darle, dicen los abogados, el usufructo. Dicen, voy a darle el beneficio que la use a alguien, pero alguien que quiera hacer un pacto conmigo y que quiera hacer un convenio conmigo, y hacen un contrato de renta, y en ese contrato se ponen de acuerdo las dos personas. Ok, yo te voy a dejar que utilices mi casa y todo lo que en ella hay, que la disfrutes todos los días que tú quieras, pero vas a cumplir con un mandamiento, ¿verdad? Que él está diciendo que el día 1 de cada mes, o el día 2 o el día 3, cuando te toque la puerta, tú me vas a entregar la paga de esa renta, ¿verdad? Y mientras está ese pacto, está cumpliéndose. Pero ¿qué sucede si el día de mañana la persona que está rentando la casa deja de pagar? Un mes. Y después se llega el otro mes y la siguiente semana y la siguiente y los demás días, y se le toca la puerta y ya no cumple. Y llega un tercer mes y después un cuarto mes. ¿Qué sucede? El contrato se termina, el pacto se termina. Entonces, ¿quién lo invalidó el pacto? ¿Quién incumplió el pacto? Entonces, de esa manera nosotros tenemos que entender que ese pacto nosotros lo tenemos que cumplir, porque el Señor lo ha establecido, este nuevo pacto para nosotros. ¿Y cómo lo vamos a cumplir? Vamos a ir en esta palabra. En primer lugar, este pacto que es por la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este pacto, el Señor ya pagó la renta de todo este tiempo en que nosotros estemos aceptando ese pacto con Él. Él ya pagó todo el beneficio que nosotros recibimos. Él lo pagó a un precio sumamente caro, mis hermanos, porque no salió regalado este pacto. No fue un pacto barato.
que de bajo costo. Al contrario, un pacto sumamente valioso que ni con todo el oro del mundo podemos comprar nosotros el beneficio de ese pacto, de este contrato con Dios. Nosotros, cuando hablemos a las demás personas, a quienes no conocen de las cosas de Dios, hay que hablarles que hay este nuevo pacto, que hay este sacrificio que hizo el Señor, porque Él mismo nos lo ha establecido. En 1 Corintios capítulo 11, versículo 26 dice: así pues, todas las veces que comiereis este pan y que bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciarás hasta que Él venga. Esta muerte la tenemos que estar anunciando a todas las personas que no la conocen. Y este nuevo pacto en la sangre del Cordero de Dios, hay que estarlo anunciando, mis hermanos. Hay que decirles, hay un nuevo pacto que el Señor estableció y fue por su sangre, por lo que nosotros hemos recibido el beneficio. Un nuevo pacto que fue sumamente costoso, porque costó la vida de Dios mismo sacrificada en favor de nosotros. Ese nuevo pacto es el que tenemos que anunciar nosotros. ¿Qué es la parte que nos toca, mis hermanos? Y eso es algo muy importante. El Señor no nos está pidiendo el sacrificio que pidió en el tiempo antiguo. El Señor no nos está pidiendo que vayamos y que escojamos la oveja más perfecta para ir a sacrificarla al altar. El Señor nos está pidiendo una cosa. Y vamos a ir ahí precisamente a la palabra del Señor. En el capítulo 6 del Evangelio de Juan, ahí nos es revelado cuál es la parte que nos toca en el nuevo pacto. ¿Cuál es la parte que nos toca cumplir a nosotros para cumplir este pacto con el Señor? Fíjense bien, muchas de las veces hay mucha discusión de saber si muchos opinan que la salvación no se pierde, muchos otros opinan que sí se pierde. Bueno, el nuevo pacto definitivamente Dios no lo invalida, por lo tanto, en este punto da la respuesta: la salvación no se pierde por parte de Dios. Pero si el hombre invalida el pacto, entonces el hombre puede perderla por sí mismo. ¿Me explico? Eso es algo importante, por eso la palabra del Señor también nos llama a que cuidemos nuestra salvación con temor y temblor. Y precisamente mientras los discípulos iban caminando con el Señor, ahí estaban siendo instruidos por el mismo Señor Jesús, cuando el Señor les decía: habéis oído de Moisés, no matarás. Pues yo te digo que tan solo con que le digas fatuo a tu hermano, a tu hermana, a tu esposo, a tu esposa, a tu hijo, a tu hija. Fatuo significa tonto. Y no me quiero meter en un lío de explicarles cuántos términos se dice de tonto, pero hay hasta palabras altisonantes para decirle tonta a una persona. Fatuo, tan solo con que le digas fatuo a una persona, con eso ya eres culpable de juicio, le decía el Señor. O sea, cuando Moisés les enseñaba al pueblo, les decía: no matarás, es decir, si le quitas la vida a una persona, ciertamente vas a ser castigado por la ley. Pues el Señor decía algo más: tan solo con que le digas tonto a tu hermano, con eso ya eres culpable de juicio. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Y el Señor les estaba instruyendo también ahí: habéis oído en la ley, no cometerás adulterio, y si eres encontrado en el acto de adulterio vas a ser castigado de juicio, vas a ser juzgado. Les decía el Señor: pues yo te digo que tan solo con que mirares una mujer y la codicias en tu corazón, con eso ya eres culpable de juicio. O sea que el Señor les estaba dando una ley un tanto más severa, un tanto más fuerte a los hermanos. Y ahí se encontraban
en una encrucijada. Y en el capítulo 6 del libro de Juan, del Evangelio de Juan, en el capítulo 28, imagínense en esa condición que se encontraban ellos en ese instante después de haber oído esa doctrina del Señor. Dice, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Le decían, Señor, entonces ¿cuántas cosas tenemos que hacer para cumplir la ley de Dios? Y yo pienso que era una pregunta desesperada la que estaban haciéndole en ese momento. Yo pienso que era una pregunta angustiante en sus corazones, porque después de haber escuchado esa palabra tan dura, decían, ¿cuántas son todas las cosas que tenemos que hacer para poner en práctica las cosas de Dios? Y miren lo hermoso del Señor que nos dice a nosotros, iglesia. Versículo 29 dice, Jesús les dijo, respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Mis hermanos, el Señor no nos pide tanto sacrificio. El Señor nos pide que creáis en el que Él ha enviado. Él ya hizo toda la obra. Él ya cumplió toda la ley. Él ya hizo todo el sacrificio necesario para que nosotros alcancemos el reino de los cielos, el reino de Dios. Ahora nos pide una cosa, que creáis en el que Él ha enviado. Mis hermanos, los discípulos le decían, ¿cuántas son toda la cantidad de obras que tenemos que hacer para poner en práctica las obras de Dios? Él le respondió en singular, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Mis hermanos, ¿no es esto maravilloso? ¿No es esto para tener un gran agradecimiento al Señor y decirle, Padre, qué tremendo, qué hermoso que has hecho ese sacrificio por mí? Y ahora en este nuevo pacto, mis hermanos, en este pacto, la parte que nos toca cumplir es esa, que creáis en el que Él ha enviado. Nosotros, si nos apartamos del camino del Señor y si le damos la espalda a esta palabra, si le damos la espalda a esta fe, si le damos la espalda a ese sacrificio, por supuesto que sí podemos perder la salvación. Por eso tenemos que cuidarla con todo temor y temblor y reconocer permanentemente, como lo hacemos cada vez que nos reunimos y compartimos esta copa y este pan, y reconocer, pero también ser obedientes para ir a anunciarlo allá a muchas gentes que no lo conocen. Mis hermanos, ese fue el gran sacrificio, pero valió la pena, porque por ese sacrificio somos libres nosotros de toda culpa, somos libres de todo sacrificio, somos libres de todo cumplimiento de la ley. Nos ha dado un mandamiento que es este, Juan 6:29, que creáis en el que Él ha enviado. Ese es el regalo que Él tiene para nosotros el día de hoy. Y ese es el regalo que Él estableció para la iglesia en el nuevo pacto, mis hermanos. Nosotros somos la iglesia del Señor Jesucristo, la iglesia del nuevo pacto que Él pagó con un alto precio. Muchísimas gracias, Dios Padre Santo, por tu palabra. Gracias, mi Dios, por tu sacrificio. Gracias, Señor, porque entendemos que por medio de este pacto tú nos has hecho beneficiarios, Señor, por toda la obra que tendríamos que haber hecho. Bendito seas, mi Dios. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias por este pacto, Señor. Ahora, mi Dios, somos despedidos de este lugar, mas no de tu bendita presencia. Que tu Espíritu Santo vaya con nosotros todos los días para hablarle a tantas personas que no conocen de este nuevo pacto y de este sacrificio. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, gracias, mi Rey,
mi Dios, mi Salvador. Amén y amén. Dios los bendiga, mis hermanos, estamos despedidos.